de asumir la responsabilidad en la viceconsejería y, por lo tanto, tengo una responsabilidad pequeñita en lo que tiene que ver con la innovación social, que entiendo que es un ámbito mucho más amplio de nuestro negocio, que son los servicios sociales. Pero también, como decía Pablo, por mi trayectoria profesional, pues también he tenido contacto en el desarrollo local, fundamentalmente muy centrado en el desarrollo local, pues en las experiencias que han podido ir surgiendo pues con el emprendizaje alrededor de ámbitos sociales o no, cuando personas con una cierta inquietud empresarial pues se agrupaban para desarrollar un proyecto empresarial. En aquel momento, en los años 90, pues todavía no sabíamos qué era esto de la empresa social, la empresa social innovadora, había experiencias, pero bueno, probablemente aquello que hacíamos entonces a la luz de lo de hoy, de lo que sabemos hoy, pues podría encajar también en esto del emprendizaje social, de la empresa social. De todas maneras, agradecer también, además de a Innovasque, además de la invitación, el trabajo que estáis desarrollando en la definición de esto, ¿no? Me encanta que lo tengáis tan claro, ¿no? ¿Qué es esto de la empresa social? Porque os he de reconocer, aunque esto igual no es políticamente correcto, que yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Es decir, entiendo que hay criterios, hay elementos que nos apuntan hacia un determinado tipo de empresa social. Efectivamente, habéis hecho el esfuerzo, yo creo que eso es de agradecer, ¿no? Agradecer por toda la comunidad, también por la Administración, habéis hecho el esfuerzo de intentar definir esto de la empresa social, ¿no? Pero claro, cuando eso intentamos trasladarlo a, ya sabéis, en la Administración generalmente somos muy pesados y lo que hacemos son normas jurídicas, generalmente bastante estrictas y bastante mucho menos ambiciosas de lo que es la realidad, ¿no? Luego, cuando intentamos trasladar eso a la norma, a la normativa, pues nos encontramos con problemas, ¿no? Entonces, a mí se me ocurren algunas de las cosas que debiéramos de acordar, ¿no? Yo creo que como todo conocimiento, ¿no? El conocimiento avanza a partir del conocimiento, a partir de la experimentación, pero también es necesaria en un momento dado, en un momento determinado, acordar conceptos y acordar lenguaje. Y en eso yo creo que estáis trabajando y por eso decía que es de agradecer, ¿no? Luego que yo sigo teniendo dudas, ¿no? Cuando sí nos planteamos que el ámbito de la empresa social, ya no voy a hablar de la empresa social innovadora, está o no en el ámbito de trabajo, ¿no? Es decir, parece ser que no, ¿no? Casi que estamos ya de acuerdo en que no es necesario trabajar en un ámbito estrictamente social, es decir, para responder a una necesidad tradicionalmente entendida como social, para ser considerada empresa social. Es decir, podemos hacer tecnología y ser una empresa social, ¿no? Parece que hay un cierto acuerdo, ¿no? Claro, otro de los elementos que se nos plantea como duda, ¿no? O como yo creo que como este es un ámbito de debate, ¿no? de debate científico, de reflexión, pues entiendo que es el foro donde transmitir nuestras preocupaciones, digo porque luego eso también tiene que tener reflejo en algunas de las cosas que os quiero contar, aunque me han dicho que son 5 minutitos, quiero ser muy rápido, es el ámbito de la fórmula jurídica. ¿No es importante o no la fórmula jurídica para ser considerado empresa social, ¿no? Una SAL es una empresa social, una cooperativa, pero una comunidad de bienes es empresa social o no, ¿no? Bueno, son elementos que, ya os digo, desde el ámbito de lo jurídico, de lo normativo, es importante, ¿no? Trabajar por la cohesión social, incorporar, ¿no? Colectivos, personas con especiales dificultades. Ese es un elemento, pero 3 emprendedores, ¿no? Que se juntan, como decía, ¿no? 3 emprendedores que van a responder tecnológicamente a una necesidad, es una empresa social, pero pueden no incorporar personas con especiales dificultades de inserción, un concepto más tradicional en el ámbito que a mí me toca, más tradicional de lo entendido como social, ¿no? La organización empresarial, ¿no? Pues yo creo que es claro otro de los elementos que tendríamos que tener en cuenta o acordar, ¿no? Si es un elemento importante para definir la empresa social o no, ¿no? Incorpora ámbitos transversales de responsabilidad social, ¿no? Incorpora elementos de igualdad, elementos de no discriminación, son elementos también a tener en cuenta. Por supuesto, el ánimo de lucro, ¿no? Parece que efectivamente una empresa social no debe de ser el lucro lo principal, pero yo conocí a un promotor de empresas que cuando se entrevistaba con los emprendedores y los emprendedores le decían que no tenían ánimo de lucro, consideraba que no cumplía el perfil de emprendedor. Esto es muy burdo, sé que es muy burdo y que las cosas tienen siempre sus matices y su lápiz fino, pero el elemento de lucro es un elemento que nos puede identificar o no una empresa social.
Simplemente lanzo no certidumbres, lanzo reflexiones y lanzo dudas que creo que vosotros y vosotras podéis ayudar, ¿no? Desde luego, la reinversión de beneficios, o incorpora voluntariado, ¿no? Sería otro de los elementos, o las fórmulas de financiación. Yo, en esa vida anterior que tuve, que ha hecho referencia Pablo, pues iniciamos uno de los principales problemas, o uno de los problemas de las empresas, de emprendedores jóvenes, ¿no? Ya no voy a hablar de las empresas sociales, muchas veces es la financiación, ¿no? También de las empresas sociales, ¿no? Incorporar medidas novedosas de financiación, ¿no? En el que involucramos a la sociedad, en la que, pues, a través de préstamos solidarios, etc. Ese es otro de los elementos que nos puede identificar o no una empresa social. En fin, yo creo que son elementos, son ámbitos que, efectivamente, yo creo que con vuestro trabajo nos vais ayudando, pero que creo que necesitaríamos un acuerdo sobre, como siempre, el lenguaje es arbitrario y cuando definamos o cuando hablemos de empresa social, pues acordemos todos pues, de a qué nos estamos refiriendo en estos y en otros ámbitos o en otros indicadores que podríais desarrollar y que seguro que desarrolláis mucho mejor que yo porque sabéis mucho más que yo. Desde el Gobierno estamos trabajando en diferentes ámbitos en lo que este concepto, ya digo, aún para mí, al menos, con una cierta incertidumbre, con este concepto de empresa social, de empresa de innovación social, se podría incorporar. Uno de ellos, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con el emprendizaje. Sabéis que hay un plan de emprendizaje en el que están involucrados 3 departamentos del Gobierno: Educación, Industria y Sanidad, y Empleo, Industria y Educación. Y creo que en ese ámbito es un ámbito importante para ir metiendo e incorporando este concepto de emprendizaje social. Y creo, por lo poquito que he podido saber desde la invitación que tuve por parte del director de Innovas, que hasta hoy, pues sé que se está trabajando también en la línea de incorporar este concepto, aunque ya digo, yo creo, y os invito a ello y os animo a seguir reflexionando sobre el concepto de empresa social. El plan de ciencia y tecnología es otro de los elementos que también se ha citado aquí, con todo el tema que tiene que ver con la innovación social, y uno de los elementos que nosotros estamos trabajando desde el departamento que tiene que ver con la innovación sociosanitaria, es decir, con una parte solo de la innovación. Sabéis que recientemente, junto con el Departamento de Sanidad, hemos creado una fundación de innovación sociosanitaria que no pretende ser una gran estructura que replique grandes estructuras, sino que lo que quiere, lo que pretende es, en el ámbito de la innovación de la innovación sociosanitaria, de alguna manera animar, dinamizar, coordinar, ordenar varias iniciativas que están ahora mismo en el ámbito de lo sociosanitario llevándose a efecto. Y por otro lado, ya para finalizar, y en lo que más me compete, en el ámbito de la Ley de Servicios Sociales, en la Ley 12/2008, se abre una vía muy interesante en la que espero también poder aprender de lo que vosotros estáis reflexionando, porque se abre la vía, como sabéis, de concertación para la prestación de los servicios sociales que en la cartera se desarrollan. Sabéis que la concertación en el ámbito sanitario está extendida, en el ámbito educativo está extendida, pero no así en el ámbito de los servicios sociales. En el ámbito de los servicios sociales, generalmente, hay 2 vías. El concurso, al que se pueden presentar empresas lucrativas o no lucrativas, y luego una vía que se ha utilizado muy tradicionalmente, y yo creo que se ha utilizado en exceso, bajo mi punto de vista, es la subvención, el convenio. Claro, la reflexión que hacemos nosotros y que hace la ley es que para servicios de responsabilidad pública que se incorporan en la Ley de Servicios Sociales, que es una ley que, como todos sabéis, si no sabéis os lo digo, garantiza el derecho al acceso a esos servicios, entendemos que unos servicios, como decía, de responsabilidad pública no pueden estar sujetos a una vía subvencional, que en definitiva es una vía graciable, es decir, este año tengo presupuesto y el año que viene no. Por lo tanto, la Ley de Servicios Sociales apunta una vía que es la concertación para el desarrollo de los servicios sociales. Bien, en ese trabajo que estamos desarrollando, y por eso decía que nos interesa mucho la posible traslación de lo que en el ámbito científico, académico y de investigación podéis reflexionar, que podamos hacer al ámbito de lo normativo, pero tenemos que hacer una norma que habla de la concertación, nos la tenemos que inventar. La concertación en el ámbito de los servicios sociales no existe. Y hay una de las discusiones que tenemos, de las reflexiones que tenemos, de las decisiones que debemos adoptar, es si esa concertación
se limita a lo que podamos entender como empresa de carácter social. En la ley apunta un concepto, otro más, para tener si eran pocos, el concepto de interés social, que también tenemos que definir. Es decir, si lo limitamos a eso, si le damos prioridad a eso, a lo social, a la empresa de carácter social, entendiendo que las empresas sociales, he dicho que no sabía lo que era, pero sí es verdad que las tocamos, sabemos que hay iniciativas sociales, ¿no? Decía, como reconocimiento a un trabajo que han venido desarrollando hasta ahora. Es decir, cuando los servicios sociales no estaban regulados, cuando no existía una ley, cuando la Administración nos había hecho responsable, muchos de los servicios que hoy tenemos en el ámbito de los servicios sociales han sido desarrollados por iniciativas sociales. Uno de ellos, la Universidad de Deusto, pero bueno, aquí tenemos la Antega Batúa, otro tipo de iniciativas que han salido de una inquietud, muchas veces de personas afectadas, de personas familiares, que poco a poco se han ido convirtiendo en estructuras que prestan servicios y que, por lo tanto, generan también empleo y, por lo tanto, también son empresas al final, ¿no? Bien, decía que esa es estamos ahora mismo en esa labor, acabo ya, y creo que ese es uno de los elementos importantes donde podemos incorporar, pues, reflexiones que vosotros nos podáis aportar. Y yo, como me han dicho 5 minutos, me callo.